Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelí Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y si quieren ganar una lectura privada con nosotros, es muy fácil, deben ver el video completo y de esa manera conocen los requisitos para participar. Además, si ustedes desean una lectura privada de pago, en la cual puedan preguntar todo lo que deseen en una videollamada, es muy fácil. También en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. Quiero comentarte, mi querido amigo de Virgo, el día de hoy, que con muchísimo amor hemos preparado, o bueno, vamos a hacer una lectura general para ti. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Ve sacando lo que es tuyo y el resto déjalo pasar para otros Virgo. Si no conoces tu ascendente, que siempre es importantísimo escucharlo, en el primer comentario te dejé un video para que tú mismo lo calcules. Y quiero contarte con todo mi corazón que si tienes una petición especial de oración puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo amor oraré por ti. Vamos a ver un mensaje general de los angelitos, luego el amor y luego la economía. Te dice: tu pareja te dará paz. Bueno, esto aplica para todos aquellos lógicamente que tienen pareja. Si estás soltero, pues obvio no. Pero me resuena mucho decirles que en un momento difícil, su pareja, o más bien el universo, sus guías espirituales a través de su pareja, les va a dar una respuesta. También esto puede augurar reconciliaciones en algunos de ustedes. Y tu segundo mensaje te dice: fecunda al mundo con tu amor. Nuestro amor significa o representa amar todas y cada una de las cosas que hacemos. Si bien en algunos de los casos de ustedes puede representar la llegada de un bebé, en la mayoría les está diciendo o los está invitando a que llenen de amor todo lo que encuentran en su vida, todo lo que encuentran alrededor. Serás llamado a renacer, un nuevo comienzo, ¿sí? Ya lo que pasó, pasó, lo que digamos sucedió, ya no hay manera de cambiarlo, pero sí hay la manera de que todo eso no te siga afectando de una manera considerable, sino que lo recuerdes como una lección, como un tiempo de aprendizaje, como un tiempo para poder, digamos, darle la oportunidad a la situación de que sane. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar ahora con una lectura para el plano de lo amoroso. Veamos qué iniciales nos salen. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes en el amor. ¿Listo? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona. ¿Vale? Tenemos la letra C, la letra H, la O, la M, nuevamente la C no, la A. Ok. ¿Listo? Bueno, comenzamos con el amor y quiero que en este momento, mientras barajamos las cartas, digas tu nombre completo. Ok. Esta primera parte es para todos aquellos que tienen están solteros, perdón, que están sin sentir nada por nadie, que están súper tranquis con este tema del amor. Y me olvidé de presentarlos. Estamos con Maya por allá y por acá se da un pedacito de la nariz. Y para el tema del amor, yo siento que hay una persona que no sé qué tiene que ver con ustedes, pero al parecer podría estarse acercando como con sed de venganza. Siento que ustedes superaron a alguien, pero alguien no les ha podido superar a ustedes. Y pienso que con esta persona toca ser muy claro, muy contundente en cortar cualquier tipo de contacto, porque las cosas se podrían salir un poquitín de control. Bueno, entonces en ese aspecto, por favor se mantienen alejaditos de personas tóxicas nivel Chernobyl que hayan estado antes en su vida.
Me dice la carta de la fuerza que tienen que ser contundentes, ni siquiera como amigos. Veo que hay alguien que se va a acercar a ustedes desde su pasado con el fin de como perturbar la paz, perturbar la tranquilidad. A pesar de que veo que ustedes se comportaron de una buena manera, es como que esta persona aún sigue guardando rencor, algún tipo de rencor. A veces la gente pues nos odia, nos detesta simplemente porque nos dimos nuestro lugar y decidimos terminar conexiones y no comprende que quizá esto fue lo mejor para ambos. Bueno, vamos a pasar a la lectura para todos ustedes que tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Listo? Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ahora di tu nombre junto al de esa persona especial. ¿Ok? Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima para ustedes, una decisión importante y qué les recomienda el tarot hacer justo en este momento, ¿vale? Es importantísimo que lo tengan súper presente. Y veamos una última carta que les cubre a ustedes dos como pareja. Veamos qué signos hay en el radar de nuestros signos. Miren que aquí tenemos a Capri, aquí tenemos a Aries, tenemos a Cáncer. Cáncer nos marca muchísimo, podría ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esta persona. ¿Listo? Súper importante que lo tengas muy presente en este momento. Bueno, respecto a lo que esta persona está sintiendo por ti, mira que es una personita que está intentando como digamos dejarse guiar por su intuición respecto a lo que siente por ti. Yo veo a alguien que, o sea, tiene unos sentimientos muy fuertes y además yo percibo una conexión espiritual entre ustedes dos. ¿Por qué lo digo? Porque me sale la carta de la suma sacerdotisa y me habla del nivel de fortaleza, de fuerza que tienen los sentimientos, pero al mismo tiempo de un vínculo que va más allá de este plano físico, emocional o mental. ¿Qué espera o qué quiere esta persona? Me dice si están en contacto cero, al menos comenzar como amigos, retomar las cosas con calma, pero que el vínculo como tal entre ustedes dos no vaya a terminar. Esta persona tiene muchísimo miedo de perderte, muchísimo miedo de que las cosas terminen de una manera definitiva contigo, por eso yo creo que es como que se la va a jugar toda, pero definitivamente toda, así que no te, digamos como que no te predispongas si al principio te dice que solamente como amiguitos y que dejen las cosas despacio. Tranquila que se está dejando llevar por su intuición. ¿Qué espera de ti? Miren que sale la carta de la templanza y me dice básicamente eso. Espera templanza, espera que tú tengas la capacidad o la entereza de superar obstáculos a su lado y que no simplemente te quedes llorando ahí al lado como si no hubiera un mañana. ¿Ok? Esto es importante que lo tengas en cuenta y me habla mucho acerca de reconciliación también esta carta de la templanza. Así que no te me des por vencido con una conexión o un vínculo. Sin embargo, yo aquí en el futuro te veo tomando una decisión radical. Parece que tú vas, el juicio final me habla acerca de que en un futuro más bien como cercano, tú le vas a decir a esta persona, oye, necesitamos definir qué es lo que somos, muy chévere, muy bonito lo que sentimos, muy bonito lo ir tan despacio, pero yo necesito definir si es que esta relación va a tener un futuro o estoy perdiendo mi tiempo. Aquí yo te veo que tú has entregado y estás desconcertado, desconcertada por todo lo que has entregado.
Y como esto es un futuro de lo que podría venir, si sigues dando desmedidamente te vas a, digamos, como a estrellar mucho más si no le pones un poquito de freno a lo que, digamos, estás sintiendo. Porque, porque a veces pensamos que dando más vamos a recibir más y no, recuerden que la gente ni está obligada y a veces no quiere dar lo que nosotros ofrecemos. Les cubre la carta del ermitaño y siento, Virgo, que esto me habla mucho acerca de aprender a disfrutar tu soledad y no ser tan codependiente de esta persona ni de ninguna otra persona, sino que tú tengas la capacidad de, digamos, de disfrutar esos espacios y que no te dé miedo estar a solas contigo misma. Te recomienda trabajar en la regeneración y en la sanación. Te recomienda que ante todo tú tengas la capacidad de primero sanar antes de involucrarte. Si decides en este juicio final terminar, que no te involucres con una relación antes de que no hayas sanado. Te marca la carta del amor y del deseo y te dice, si la decisión final que tomas es que esta relación sí continúe, deja muy bien los términos claros. La carta del amor y el deseo me dice, si va a ser deseo, pues que sea una conexión netamente sexual, pero tú tenlo claro, aunque yo no me quedaría porque ahí ya hay sentimientos involucrados de tu parte. Pero si van a decidir tener una relación en serio, que sea amor y deseo de una manera equilibrada. Te manda a tener muchísimo equilibrio Libra, perdón Virgo, estoy pensando en Libra, de pronto por lo que vi en este momento este símbolo, pero, o quizá ustedes están saliendo con algún Libra también, pero yo veo que te manda a equilibrar mucho lo que estás dando porque estás entregando demasiado y te puedes estrellar. La carta de la sanación y la liberación, trabajar mucho eso en ti, liberarte de patrones tóxicos de codependencia, liberarte de situaciones que ya no te aportan y veo que definitivamente algunos de ustedes van a hacer una ruptura definitiva con esta persona porque les marca la carta de la torre. Aquí yo te veo muy inseguro, muy insegura, a pesar de lo que esta persona, digamos, podría hacer. No sé por qué. Yo siento que quizá algunos están llevando un ritmo más lento de lo que ustedes quisieran, porque aquí veo amor y amistad, aquí veo amistad, perdón, y aquí veo amor y deseo. Puede ser que las dos personas, a pesar de sentir algo, estén enfocando la relación en velocidades y en formas muy, muy diferentes, y esto de verdad que sí es un problema. Vamos a ver ahora qué nos depara para el plano de lo económico. Para los que están sin trabajo, me dice, te marca el número 44 como número maestro y ahí hay un mensaje relativo a tu economía. Para los que están con trabajo, me dice o tienen un emprendimiento. Si tienes una sociedad, un equipo, me dice todo va a comenzar a estabilizarse, todo va a comenzar a tomar forma, así que no te preocupes. Número de la suerte hoy, el 59. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. La lectura se sortea cada semana entre los que cumplen los requisitos y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, deben cumplirlos todos y escribir hoy cuál es su ave favorita y la palabra pluma. También los invitamos a nuestros otros canales. En el de Aleli Tarot encontrarán también en vivos, van a encontrar consejos de amor y lecturas generales para todos los signos y un mensaje diario. Bendiciones, los llevo infinitamente en mi corazón.